los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. De cara al regreso del expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales hizo un llamado a no olvidar los actos del expresidente. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. A tan solo 3 días del regreso del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian pidió a la población guatemalteca que no olvide el pasado y pidió a los guatemaltecos que no olvide que el exmandatario le robó al país durante su presidencia. Cada quien puede venir a su país como quiere. Yo creo que eso es normal. Lo único que no es normal es que nosotros hagamos quizá tanta propaganda política, ya que sabemos que él no puede volver a presentarse como candidato para presidente. Y la gente, como sucede en nuestra Guatemala, que no tenemos memoria histórica, fácilmente nos olvidamos de todo lo pasado. Y eso tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar lo pasado, porque si estamos diciendo que haya gobernantes que realmente sean limpios, gobernantes probos, entonces tenemos que hacer todo lo posible también por discernir un poco, no dejarnos llevar solamente del populismo. Guatemala tiene que cambiar, no puede quedar así como está. Siempre igual, nunca nos levantamos y tenemos que luchar sobre todo por aquellos que viven en la pobreza y en la miseria de nuestra Guatemala. El máximo jefe de la Iglesia Católica Guatemalteca también se refirió a las elecciones generales que se avecinan, haciendo un llamado a los candidatos de los distintos partidos políticos a que no promuevan la campaña negra ni la violencia electoral, esperando que las elecciones se den en un marco de una campaña de altura. Todos esperamos que este año electoral sea un año que sea ejemplo para nuestra Guatemala y para otros países, sobre todo los centroamericanos. Que no haya violencia, que no haya ataques que no sean limpios, que haya una política de altura entre todos los candidatos, que no solamente sirva esta propaganda para hacer el daño a los demás o para levantar todas las cloacas que pueda haber detrás de ellos, sino para ver lo positivo y lo bueno que se puede hacer por nuestra Guatemala. Y de cara a los comicios electorales de este año 2015, han comenzado a surgir diferentes opciones y también, por supuesto, diferentes precandidaturas de cara al proceso electoral. He de contarle que los posibles candidatos a la primera magistratura comienzan a generar diversas reacciones. Ese es el caso de algunos secretarios generales de diversos partidos políticos que piensan que este año electoral será muy diferente a los procesos electorales anteriores. Este va a ser un año electoral muy diferente a los años anteriores. No hay, cuando vemos las encuestas verdaderas, no necesariamente las que a veces algunas partes interesadas publican, no hay un candidato que vaya realmente con una ventaja grande. O sea, los que están adelante no han logrado subir de donde están de 2 años, y eso lo que quiere decir es que de aquí a cuando se dé el banderazo de salida, porque recordemos que los que van adelante son los que han estado incumpliendo la ley todos los días de los últimos 4 años al hacer campaña anticipada, y aún así no han logrado levantar a niveles donde se pudieran considerar ganadores. Que demanden mejores valores, mejores principios. Yo pensaría que es un juego de oferta y demanda. Si la demanda no mejora su exigencia de políticos más preparados, más honestos, que con su trayectoria de vida demuestren cabalmente lo que hablan, yo creo que la oferta va a seguir siendo mediocre. La oferta va a seguir pretendiendo manipular los sentimientos de la gente que no es informada y no es formada. De contarle ahora que el partido político Encuentro por Guatemala aseguró que sí estará postulando candidato a la presidencia en los próximos comicios. El nombre del candidato se dará en el próximo mes de abril. Para mí, en lo personal, sería el candidato ideal, y yo lo reitero. De esta manera, la diputada de Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, presentó al empresario José Ángel López como un nuevo afiliado a la agrupación y posible precandidato presidencial del partido. Montenegro dio a conocer que el partido
ya está en la capacidad de poder participar con un binomio presidencial, pero será hasta las próximas semanas que lo anuncie oficialmente. Ya nos sentimos con las posibilidades de poder participar, pese a la gran desventaja que hay de millones que otros obtienen a través de no sé, tantas que no quiero mencionar aquí. Pero sí tenemos la firme intención de llevar binomio presidencial. José Ángel López fue presidente de la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial del Café a partir del 2006. Además, fue presidente de Anacafé del 2003 al 2006 y vicepresidente del 2002 al 2003. Ángel López además se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria desde el 2003 y presidente del Consejo de Administración de Banrural. He de contarle que un fuerte cargamento de precursores químicos fue decomisado en el departamento de El Petén. Tras un operativo por parte de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica del 5º Viceministerio Antinarcóticos, se reportó la incautación de 220 toneles con precursores químicos para la elaboración de droga sintética. El hallazgo se realizó en el kilómetro 573, ruta al Naranjo, caserío Nueva Candelaria, La Libertad, Petén. Los precursores eran transportados en el camión que fue abandonado. Dentro del camión que transportaba Block se encontraban ocultos los toneles. De acuerdo con las autoridades, cada tonel del químico contiene la cantidad de 62.5 litros. En los últimos meses, la PNC ha incautado varios precursores y maquinaria para fabricar droga sintética en laboratorios clandestinos. Un ejemplo es el del pasado 26 de enero, donde se encontró una bodega en la que supuestos narcotraficantes almacenaban 30.000 libras de anfetamina, valoradas en más de 10.000 millones de quetzales. En otra acción, la Policía Nacional Civil logró la captura de un supuesto sicario, quien fue aprehendido en flagrancia con la ayuda de un grupo de vecinos en el kilómetro 224 de la ruta interamericana jurisdicción de Esquipulas, Chiquimula. Se estableció que el detenido portaba un cuchillo de mesa, un par de guantes y un suéter con manchas de sangre. El detenido es Eric Gerardo Suchité Pérez, de 18 años, quien atacaba con arma blanca a Zuli Xiomara Recinos Bueso, de 28 años, quien falleció al ingreso de un centro asistencial. Gerardo Pérez fue reconocido y además se dijo que cobraría 2.500 quetzales por el crimen, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado de turno. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes hoy para presentarles comentarios sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Doña Claudia Méndez Arreza, bienvenida. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Trujillo, ahí bienvenido. seria están. No, será porque se les acaba el festivo y mañana tienen que trabajar. Pónganse espíritu. Lo que pasa es que la gente joven decae a medida que va la semana y la gente que no somos tan jóvenes empezamos con... El lunes con emoción, el lunes con euforia y los domingos... Así va. Pero bueno. Con un poquito de energía, pero ya te diste cuenta que Claudia solo sonríe así como... Sí, sí, está seria, está seria. Partida de Aragán. Yo soy seria aquí. ¿Será porque viene de color naranja y está la cosa fea? Debe ser. Probablemente. Y pensé Que no ha ponerme sido este una color. semana para los naranjas. Bueno, pero ¿cuál ha sido una semana para los naranjas? Díganme ustedes. Yo pensé ¿cuándo? 2 veces usar este color en este ¿Sí? set porque sabía muy bien que aquí me iban a sentido hacer ese considerar caso? sospechosa. Vamos como el semáforo. Pero hay que rescatar Verde, naranja, pucha. Ya va colorado. hay que rescatar el prestigio de los colores, de verdad. Démosle, pues. ¿Empezamos con qué? Pues, Por el Primer tema, sí, que avisa. yo les voy a presentar. Habrán visto ustedes los periódicos la semana pasada y habrán escuchado la conferencia de prensa en la cual la Fundación Sobrevivientes denunció lo siguiente. Hay sospechas de que agentes del Estado participaron concretamente en la desaparición del cuerpo de Cristina Sicavisa. Usted recordará este nombre. Cristina Sicavisa es la mujer que desapareció en julio del 2011
Allí vemos a sus padres y sorpresivamente todos vimos a su esposo Roberto Barreda participar en las marchas en las cuales exigían la reaparición de Cristina Sicavisa. Así Pero es. finalmente el señor Barreda terminó convirtiéndose en el principal sospechoso, huyó de una manera intempestiva y las fuerzas del Estado y la propia Fiscalía fueron incapaces de impedir esa huida. Finalmente el señor Barreda fue descubierto viviendo en Mérida, en el estado de Yucatán, y el cuerpo de Cristina Sicavisa todavía no aparece. Gracias, Juan Luis, por rescatarme. Tenía problemas con mi garganta. Se han practicado más de 100 allanamientos en estos 3-4 años, van a cumplirse en próximo julio. Se han practicado alrededor de 35 inspecciones en nichos y el cuerpo de ella no aparece. Pero la gran noticia esta semana es algo que viene a reactivar una versión o una sospecha que se tuvo desde finales del gobierno de Álvaro Colón. Cuando Cristina Sicavisa desapareció, empezó primero a decirse que Roberto Barreda usó ayuda de empleados del sistema de migración para salir de Guatemala. También se dijo que había habido ayuda de funcionarios para proveerle vehículos y ayudarle a esconder el cuerpo. Lo que nunca se ha dicho, incluyendo esta semana, es qué entidades del gobierno específicamente y qué funcionarios podrían haberlo ayudado. ¿Por qué lo ayudaron? Porque era reciente la salida de su madre de la presidencia del organismo judicial, por todo el sistema de compromisos con los que llega alguien a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque era una familia bien conectada, presumiblemente le habrán ayudado por hacerle un favor o por pagarle un favor a la familia Barreda. Pero la duda aquí es ¿qué facilitación le dieron a Roberto Barreda? ¿Qué entidad? Porque han sido muy ambiguos los de la Fundación Sobrevivientes y hay mucho rumor en torno a quién pudo proveerle al acusado, al sospechoso, los medios para no solo huir, sino desaparecer el cadáver. Todo hasta el momento es un enigma, es una pregunta. No hay una investigación que nos responda concretamente qué, quién y cómo. Ya ha habido tiempo. A mí esta declaración de la Fundación Sobreviviente me da un cierto viso de credibilidad por una razón sustancial. Y es que hay por lo menos 2 abogados que yo conozca de la Fundación que están en el Ministerio Público ahora. Un hombre y una mujer. Y la mujer creo que es la encargada o de alguna manera llevó y está pendiente de este caso. Es decir, creo que saben de lo que están hablando en este caso particular. Con lo cual la Fundación sabe. Lo segundo es que el Ministerio Público debe de explicar esto. Me refiero al Ministerio Público anterior. En el sentido que sea, si es verdad, si es mentira. Pero es una acusación tan grave de que han participado, han podido participar elementos de seguridad del Estado que digámoslo, es una investigación sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y deberíamos esperar que el Ministerio Público anterior en algún momento pues diga qué bueno que se investigue o la explicación que corresponda. Lo tercero es que no hay derecho, sea el señor Barreda o no sea el señor Barreda, no hay derecho a que el señor Barreda lleve detenido más de 1 año y pico y extraditado sin un juicio. Sin un juicio. Eso no hay derecho. Ni que un caso que ocurrió 2011... Pregunto, 2011 vaya a cumplir 4 años y no vaya a juicio. Eso no hay derecho. Es decir, una cosa no tiene que quitar la otra y resulta que en el país se han movido muchas pasiones. Evidentemente, desaparecer o que desaparezca una persona con la acusación de cómo esa señora pudo desaparecer es tan grave y tan doloroso que obviamente levanta pasiones, pero para eso está la justicia. Un señor que se captura en México en diciembre, que recordaron, noviembre de 2013, y a esta fecha no lo han procesado, bueno, porque hay que decir una cosa, por mucho que duela a quien lo oiga, pero hay que decirlo. Ese señor tiene 2 hijos, y a los hijos se los han quitado, y ese señor no puede ver a sus hijos. 2 hijos que sacó del país con engaños. Pero te digo lo que tú quieras, pero escucha, eso tiene que ver una sentencia, y si la sentencia dice que no los vea más fundamentado, yo lo respeto. Pero hasta ahora lo que hay es te lo quito, te encarcelo y espera que yo decida. Y eso yo no lo deseo para mi peor enemigo. Voy a terminar. CICIG debe tomar parte en esto. Estos son poderes paralelos del Estado, más paralelos imposible, y deben entrar. Entonces yo creo que aquí hay que reducir las pasiones
que las hay y yo las tengo porque creo que no hay derecho a que una persona desaparezca de esa manera, pero hay que buscar el equilibrio y empezar a buscar la justicia que no sea eterna. Yo lo que pienso es que hay elementos suficientes. Claudia decía que la fundación ha sido poco clara. Es cierto, ha sido poco clara todavía, pero ya hay algunos indicios. Aparentemente el investigador contratado al inicio por el señor Barreda habría estado vinculado mediante una contratación 029 con aquella institución, la SAAS, que le brindaba seguridad al presidente Álvaro Colom en ese momento, el señor que enfrentó proceso. Celada, que también enfrentó proceso. Recuérdenme por qué enfrentó proceso él. Él enfrentó proceso presuntamente por encubrir, por haber ocultado y destruido pruebas que podrían haber beneficiado a... Eso es lo que yo recuerdo. Pero en términos generales, hay presunción también de que fueron utilizados vehículos de la SAAS para ayudar a ocultar el cuerpo. Yo estoy de acuerdo con Pedro, aquí tiene que haber una investigación a fondo y en todo caso el Ministerio Público tendría que explicarnos por qué razón en aquella ocasión no cumplió con haber agotado estas avenidas de investigación que me parece que son fundamentales. Y miren, para que vean que voy a coincidir una vez más con Pedro, sí pienso que sería muy positivo que la Comisión Internacional contra la Impunidad participe en este tipo de investigación para revisar si hay un cuerpo paralelo, un cuerpo clandestino de seguridad que pudo haber ayudado a desaparecer el cuerpo de una mujer. Yo también estoy muy de acuerdo con algo que Pedro dice y creo que equivale tanto para el caso del señor Roberto Barreda como para cualquier otra persona, indistinto de su nombre y por el proceso que esté acusado en los tribunales. No es lógico que una persona pueda pasar 2, 3 años en prisión sin ser llevado a juicio. El sistema de justicia guatemalteco debe tener algún recurso que detenga todo esto, porque pasan largos años. Los hermanos Valdés Pais son un ejemplo de ello. Roberto Barreda es el segundo caso que nosotros tenemos. Eduardo González y los otros acusados por el Bancafé también pasan años. Que estos es apenas los casos a los que nosotros tenemos acceso por la relevancia de las figuras que son juzgadas. Pero ¿cuántas personas se encuentran en prisión y pasa un año y pasa el segundo sin siquiera ser puestos delante de un tribunal? ¿Culpa de quién es? Es de los abogados que utilizan todos esos recursos dilatorios, pero también hay una gran culpa en los jueces y ya hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizan directamente a los jueces y magistrados por apañar y ser cómplices de ese retardo malicioso. Así que estoy completamente de acuerdo. Y por otro lado hay un gran grupo de personas que ya cumplió condena y sigue presa porque tampoco... Miren qué congestionado está el sistema penitenciario. De gente por procesos judiciales mal llevados. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, hoy domingo a las 8:45. Canal Antigua 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos presentando a las 8:45. Ya estamos de vuelta en esta noche de domingo y usted recordará aquellos contratos que muchas veces se firman para seguros, tarjetas de crédito y hay esas letras chiquititas. Figúrese que algo muy similar sucedió con esos nuevos decretos que ha emitido el Ministerio de Gobernación en torno al reglamento de educación privada. Una de las cláusulas regula lo siguiente: los colegios pueden aumentar la cuota. Todo colegio está autorizado a aumentar hasta un 15% la cuota, la mensualidad que pagan los padres de familia, 15% durante 3 años. Bien, ahora se abre una ventana de 18 meses en los cuales ellos pueden regular una nueva cuota. Pero a partir de que entre en vigencia esto en agosto del 2015 y a partir de que quede fijada su nueva cuota, estos establecimientos podrán incrementarle esa mensualidad a los padres de familia si y solo si prueban ante la dirección educativa que sus graduandos han mostrado mejoras en esas pruebas que realizan sobre sus destrezas matemáticas y lectura año con año. En pocas palabras, si hay grandes porcentajes de logro o mejores porcentajes de logro, ese colegio va a ser autorizado a cobrarle más. Si no los hay,
no van a poder aumentarle la cuota. Hay otros indicadores más que se van a evaluar, por ejemplo, la formación que tienen los maestros. Si un colegio no se preocupa por alimentar, capacitar a esos maestros que reciben a sus niños y que los instruyen, tampoco podrán aumentar esa cuota. Y, por supuesto, cumplir con los 180 días reglamentarios de currículum. Yo creo que esta es una amplia discusión que se puede tocar desde muchas maneras, pero se da el primer paso para hacer de alguna manera las pruebas de matemática y lectura vinculantes, de una forma. Déjenme arrancar diciendo una cosa. Esta semana Paolo Hurtado y yo tuvimos a 3 personas discutiendo, entre ellas Lucrecia Marroquín de Palomo, estaba con nosotros también el viceministro Eligio Sic y estaba el experto Francisco Cabrera en educación. Digamos, teníamos 2 tendencias, una más hacia la derecha, una tendencia más hacia la izquierda, y el viceministro de Calidad Educativa, que discutían en torno a estos reglamentos nuevos recién aprobados por el Ministerio de Educación. Y hablábamos, por supuesto, sobre las cuotas. Pero a mí lo que más me gustó fue el momento en que salió a discusión el ranking de colegios que se construye en Contrapoder a partir de la prueba diagnóstica. Y todos, sin excepción, argumentaban en contra del ranking y en contra de la construcción del ranking, y decían que esa prueba diagnóstica, poco más o menos, resulta poco útil o inviable para comparar un colegio con el otro. Eso era lo que decían, pero es una prueba que hace el propio Ministerio de Educación y que no me explico entonces por qué la hace permanentemente y la hace todos los años si luego cree que no sirve para comparar a una institución con otra. Pero y más que eso, ahora se convierte en un indicador. Ahora lo convierten en un indicador para establecer si un colegio está o no facultado para incrementar sus cuotas. A mí me parece que hacen lo correcto al vincular de alguna manera el rendimiento en la prueba diagnóstica de las instituciones con la posibilidad de incrementar los precios. Pero yo creo que en términos reales hay un gran desfase entre las cuotas de inscripción y las colegiaturas que cobran en este momento todos esos colegios privados en comparación con el reglamento que se está tratando de poner al día desde 1985 para la fecha. En realidad, las únicas cuotas que están aprobadas son demasiado bajas y va a pasar muchísimo tiempo antes, porque solo se les autoriza hasta un 15% de incremento, va a pasar muchísimo tiempo antes de que se aparejen la realidad con la cifra autorizada. Yo lo que no entiendo es por qué el gobierno, una entidad de gobierno, se tiene que regular estas cosas. Vamos a irnos al absurdo. ¿Por qué no regula los restaurantes y dice, no, usted puede subir los precios en tanto en cuanto los clientes que vengan se mueren menos de infarto o más? Es la misma relación costo-eficiencia. Y si dice uno, hombre, pero es que eso no es igual que la educación, vete a la salud. ¿Por qué los hospitales privados no les permite cobrar más o menos en función de si se muere menos gente o más? Y luego hay algo peor a esto. Lo peor es que va el gobierno al legislar esta subida diciendo o creando un sistema parecido a la enseñanza pública, es decir, colegio público que no pase las de estas, lo cerramos y echamos a todos los profesores por malos. No. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es una injerencia de alguien por algo en un sector muy particular, que son los colegios privados, para generar una dinámica que le interesa, que además obvia a los colegios públicos, que es donde realmente, si hay un problema en este país de falta de calidad educativa, no es en los colegios privados. ¿Te sorprendería? No, yo sé que lo hay, pero en general no es en los colegios privados. Permíteme solo, no digo que lo haya. Solo déjame aclararte algo sobre eso. El colegio privado es una institución privada. Entonces, no entiendo la razón de que el ministerio tenga que poner unas cláusulas que no sean generales para todos los sistemas iguales. Yo solo quisiera aclarar un punto. Los institutos de educación pública se encuentran prácticamente en la mitad, mejor puntados que muchos colegios privados. Es decir, están los mejores colegios y luego vienen los institutos de educación pública y por último vienen muchos colegios privados, únicamente eso. ¿Sí? Y luego, en términos constitucionales, el Ministerio de Educación es rector, tiene una función rectora de la educación en el país. Entonces yo no encuentro contradicción en que sea el Ministerio el que termine diciendo, aprobando o no, además una materia tan sensible como las cuotas. Pero también creo que hay que tomar en cuenta una cosa, que es bien irreal, porque al final de cuentas todos los colegios han incrementado sus cuotas sin que el ministerio haya metido sus manitas en este tema por años. ¿Sí? Miren, yo veo bien positivo que se emitan estos reglamentos.
sobre todo porque todos los años, en enero, lo que se denuncia es que los colegios abusan de las cuotas extraordinarias para compensar lo que no les autorizan de incremento, para poder cobrar otros gastos que no están aprobados. Pero por otro lado, lo que veo dañino, pero no inmediatamente, sino en el mediano plazo, es que en ese afán de mejorar la calidad educativa, poniendo vinculantes las pruebas de graduandos, exigiéndole a los colegios que demuestren mejoras, el ministerio no está haciendo un proceso paralelo para subir la calidad de la educación pública y de la educación privada. Y es claro al reconocer que no puede cerrar el establecimiento si no consigue mejorar en sus pruebas. Lo que va a pasar es que no le autoriza subir la cuota. Cuando nos dice la entrevistada que hay cuotas de 75 quetzales al mes, uno pregunta, ¿cuál es la calidad que puedes darle a alguien que estudia quinto bachillerato? Bueno, pero es que el problema es pensar, eso ocurre en todos lados. Tú te vas a los comedores populares y hay almuerzos por 8 que sale. Y uno se pregunta, ¿qué calidad puedes dar? Bueno, el que la toma. Lo que no podemos es creer que la calidad nosotros la limitamos conforme nosotros pensemos. No, pero yo creo que el Estado sí tiene obligación de cumplir con una especie de supervisión. Escucha, Juan Luis, el Estado no obliga a los colegios públicos a que tengan 180 días. ¿Sabes por qué? Porque el sindicato se los come. Y como en ese espacio el Estado no quiere hacer nada, no es que no pueda, no quiere hacer nada, enfoca al colegio público. En ese punto yo te doy razón. Yo creo que tiene que exigirse lo mismo en colegios públicos. Sí, pero no se exige. Yo también. Por eso estamos criticando este reglamento. Si tú dijeras, no se abre un colegio en este país, público o privado, también tendría mi reticencia, pero aceptaría esto. No se abre un colegio público en este país, público o privado, que no cumpla 180 días. Démosle. Mira. Pero ahí se lo comen los sindicatos. No. El Ministerio de Educación no está en la capacidad de subir la calidad en sus establecimientos públicos, pero tampoco está en la capacidad de absorber a la masa que no mejore en los colegios. No tiene capacidad. Pero imagínate que se dedique a lo público, que es su gestión, lo público. ¿Qué hace emitiendo un reglamento a lo privado si tú mismo reconoces que no es capaz de hacerlo a lo público? Déjenos a nosotros administrarnos y nosotros... Bueno, sí, me parece bien. Yo creo que esta discusión no me puede ir para largo, pero yo traigo otra discusión que puede ser mucho más entretenida que esta y también tan importante como esta. El PLP fue denunciado esta semana por la autoridad del electora, que es el Tribunal Supremo Electoral, de falsificar al menos 11.000 firmas. ¿En qué se encontraba el Partido Libertador Progresista? En una fase de recolección de firmas para probar ante el Registro de Ciudadanos que contaba con los afiliados suficientes para quedar inscrito. Suri Ríos no es parte de este partido, pero ella recibió directamente la invitación de los directivos para que participe como candidata presidencial en 2015. La pregunta ahora es, ¿ella dispone de otros partidos para participar en las presentes elecciones? Y hubo un mensaje de ella que circuló en las redes sociales en los cuales ella asegura que el PLP ha sufrido este revés solo porque la invitaron directamente a ella a participar en esas filas. ¿Qué dicen mis compañeros sobre esta noticia? Yo creo que eso que dice Suri es un aprovechamiento muy ágil de ella de darse importancia de algo que claramente le afecta a ella y a su nombre. Segundo, si se demuestra que el PLP usó subterfugios para acreditar las más de 22.000 firmas, el eslogan de ella de honestidad y que tengan vergüenza a los políticos también pierde fuerza. Tercero, sí, creo que a tu primera pregunta tiene bastantes opciones, Suri, seguramente va a haber varias ofertas, pero se vería un poquito mal ella saltándose del barco cuando se empieza a hundir el avioncito caído, saltándose a otro, y en cualquier momento o en cualquier circunstancia creo que le afecta directamente a ella. Yo creo que este es el tercer avión que desaparece. El primero fue Malaysia Airlines, el segundo, y este puede ser el tercero. Tampoco va a dejar rastro. Yo lo que no veo es unido necesariamente todavía en el análisis al PLP y a Suri. PLP invitó a Suri y nada más. Pero Suri no ha dado una respuesta. Estoy de acuerdo, pero el PLP no es Suri. Podemos crear la unión que queramos, pero todavía no. Lo segundo es que todavía eso está por apelar y hay que ver. Y a lo mejor es verdad, pero está en el proceso. Lo tercero es que yo creo que la palabra falsificar es incorrecta, en mi percepción. La palabra correcta es que había más de 11.000 afiliados que es muy posible que fuesen de la ficha inicial del PLP, que ahora ya no están o ya se han cambiado, porque como esas fichas de partido se compran y se venden,
no como el cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Los partidos sí. Entonces es posible que el que compró el partido dio por sentado que la base de fichados que ahí había era, y al probarlo no lo ha sido. Pero no ha sido falsificación. Quiero entender. Y lo último es que esto se le debía hacer a todos los partidos. No es porque sea ella o no sea ella, pero creo que es una buena limpieza de todo, y si hay una norma, pues que todos la cumplan. Claro. Pero te Yo ves creo que mal este tú incidente... cuando decís... ¿Perdón? No, es que se ve mal el partido cuando en vez de defender sus 22.000 firmas, dice, mírelo a él también, o sea, no, bueno, eso esa no es la salida, no, cierto, es la salida, cierto, no le compete al es cierto, partido no del es la PLP salida. decir. Pero yo creo que el asunto del PLP refleja una cuestión o un problema más de fondo de Guatemala. ¿Qué son los partidos políticos? Únicamente lo que tú dices, una ficha disponible a la hora de la competencia. ¿Saben Pero qué? no solo eso, ¿cómo es posible que en ni cosa siquiera de a la 2 hora de la semanas o en competencia cosa están de 3 listas? semanas hayan podido salir a conseguir 12.000 firmas? Un partido que realmente no tiene ninguna presencia a nivel nacional, que no tiene ningún ideario, que no tiene ninguna propuesta. Aquí hemos entrevistado a la secretaria general del PLP y en términos concretos no es capaz de transmitir una idea específica sobre qué es lo que ella le ofrece o qué ofrece esa organización a las personas para que se afilien. ¿Qué papel cumple el afiliado en los partidos Yo pensé que daban billetes gratis de avión. ¿Es solamente un numerito? ¿Qué es lo que es ese afiliado? Y la situación de Nuestro Suri sistema Ríos... político es de risa. Y perdón, pero ustedes dicen, es que Suri no está todavía vinculada al PLP, Sí está. pero en ese comunicado que ella hace, en la que sale, prácticamente sale a decir que porque el PLP la está apoyando a ella es que se está viendo afectado. Entonces, sí hay vinculación. Sí hay una digamos que no está superpuesto. Claro, lo sí que ella puedes dice es que generar. porque el PLP la invitó, esto es lo que le sucede. Pero yo quería también tocar el tema de que Suri Ríos, por lo que atraviesa en este momento, y el PLP, independientemente de que estén unidos o no, está reflejando ese problema electoral que se enfrenta a Guatemala cada 4 años. Hay candidatos sin partidos y hay partidos sin candidatos, lo que te refleja únicamente que es son proyectos empresariales los que están exitosos y en el creo tope. que fue cuando tocamos los candidatos estos extraños, hace 2 semanas, los candidatos estos emergentes, ¿y este quién es? Son esos candidatos y esos partidos que se juntan, Claro. pero no es un proyecto. Sería interesante poder hablar con esos afiliados del PLP y preguntar cuando se afiliaron qué fue lo que los motivó, qué les ofrecieron, si lo hicieron o qué escucharon. No sabemos si le ofrecieron seguir a Suri Ríos o les ofrecieron qué. O sea, Claro, yo creo que eso te no pasa sé con cómo todos, y no sé con todos, claro, con todos. pero en el Creo que hay gente, específico, es más, ¿qué el le- otro día alguien decía, ¿ustedes sabéis si alguno de ustedes está afiliado a un partido político? Igual no se han afiliado. Eso es cierto. Yo nunca me he Nos afiliado a preguntaron. uno. Yo No, nunca- pero a lo mejor chequean y resulta que eres del Voluntariamente. partido no sé qué. Pero yo me temo que desde la desaparición del PR, MLN, Democracia Cristiana, FRG incluso. ¿Y el PAN? FUR, el FRG no tanto. Yo creo que el FRG ya tenía una mezcla, una especie de ideología o de ideario sumamente confuso. No, el PAN también era un Pero el PAN, melange. les pregunto, ¿no tendrá Ni a la afiliados de la izquierda ni a la época del derecha. PAN de Arzú? Yo incluyo tu lista del FRG, ahorita. honestamente, porque creo que fue quizás el último partido. Sí traía de los vicios presentes que nosotros advertimos ahora en los nuevos, pero por lo menos traía un ideario, sabías qué Por pensaba, favor, sabías en pero qué sí creía. salieron a recoger prácticamente buena parte de las bases de la democracia cristiana para convertirlas y muchos eso cuadros. lo convertía, y eso lo muchos- convertía en un partido sólido, Claro, mucho cuadro respetable pero de la DC. sosteniendo una ideología distinta que la que había sostenido la Bueno, sí democracia tienes razón, cristiana. ¿verdad? En términos Nosotros reales. tenemos que ir a un corte, entiendo ahora. Bueno, vamos y al- la al discusión corte apenas comercial y volvemos empezaba. Sí, dentro de no poco. vayáis a robar tiempo. Muy bien. Seguimos en información de este domingo a las 8:45. Fuente reservada le llamamos a la información que nos ha llegado a nuestros oídos a lo largo de la semana. Miren ustedes esta foto que van a recordar seguramente de octubre del año pasado. Fue una conferencia que dieron jueces que apoyaban a la magistrada entonces Claudia Escobar y pedían que se repitiera el proceso de elección de magistrados. Estas fotografías que salieron en la prensa nacional pareciera que están siendo usadas como la prueba de quienes osaron
a pedir que se repitiera la elección de los que ahora ocupan magistraturas en la Corte Suprema de Justicia y en salas de apelaciones. Tenemos información que esas personas están siendo trasladadas o ya tienen procesos para ser trasladadas a judicaturas menos favorables que las que ocupaban en lugares remotos o conflictivos o poco deseables, y no han dicho, o esto no ha sido público, porque temen más represalias en su contra, ya sea como operadores de justicia o como abogados que litigan en la calle. Hay una persona que nos identifican como el promotor de esta causa y es el magistrado Vladimir Aguilar, ex procurador general de la Nación, a quien varios identifican como el más interesado en castigar o en que se hagan efectivos estos traslados a los magistrados. No sé si mis compañeros han escuchado información similar o qué les parece lo que nosotros hemos escuchado. Incluso un miembro de la comunicación social del organismo judicial confiesa y cuenta en completa condición de anonimato que él solicitó las fotografías que dentro de ese departamento existieran sobre dicha conferencia. Yo lo único que veo es que si es así es realmente lamentable. Pero podríamos hacer una cosa. Es antidemocrático y es un despropósito. Puede ser hasta delictivo incluso, ¿no? Y autoritario. Claro. Pero podríamos hacer una cosa. Y después nos quejamos de Maduro en Venezuela, por favor. Pero hagamos una cosa. Agarremos la fotografía, firmémosla, mandémosla al organismo judicial y le decimos que para el sábado, el domingo, el viernes o el domingo que viene queremos hacer este rumor y que nos digan si esos magistrados han sido cambiados o no, a ver qué pasa. Porque si lo es, y si no da la explicación, entonces se evidenciarán todavía mucho más. Salgamos a buscar a dónde han sido enviados o si han sido ratificados en su cargo. Pero es realmente lamentable de ser así. Bueno, no solo es lamentable. Claro, porque eso sería una persecución. Entonces, yo quisiera añadir a la invitación de Pedro también una invitación al magistrado Vladimir Aguilar, porque son que se venga esta semana. Son distintas fuentes quienes lo señalan a él directamente. No sé si tenemos en producción la fotografía del magistrado Vladimir Aguilar, pero son distintas fuentes, tanto algunos de los jueces que han sido afectados, pero también miembros de su equipo de comunicación social que dicen precisamente él ha venido a pedir acá las fotografías de dicha conferencia. Entonces, es probable que el magistrado aquí, conversando con nosotros, desmienta absolutamente esto y pueda mostrar, por ejemplo, que esos jueces o que no han sido trasladados, a lo mejor. Los jueces han sido trasladados. Pero entonces podría explicarnos por qué razón han sido trasladadas. Personas que han sido trasladadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no han hablado abiertamente? Porque no quieren más represalias. ¿Qué juez que vive de su trabajo va a querer que se ensañen más contra él de que por sí ya lo pasaron a una judicatura lejos? ¿Qué daño se lejos? produce en contra de un sistema judicial que aspira a ser independiente cuando unas personas que se atreven a hablar en contra de medidas que consideran que... En contra del sistema. Que limitan esa independencia, son castigadas de esta forma con traslados a posiciones? Pero eso pasa, mira, y eso se habla mucho, eso pasa en el ejército donde no hay una ley de destino, eso pasa en la policía. La función, y eso pasa en los funcionarios públicos en general, al no haber una ley de servicio civil, resulta que el puesto que tú ocupas no es un puesto civil al que tú has optado por oposición, sino que es un puesto que te ha dado el de turno, y obviamente tú te debes al de turno, no es de extrañar que esto sea así, pero sería bueno traerlo y preguntarlo. Hay una diferencia solo respecto de esto, que de acuerdo con la carrera judicial y con la ley vigente, únicamente el Consejo está facultado a ordenar ese traslado de juzgadores, y ese traslado debe tener una justificación. La pregunta es, son 13 magistrados, los de la Corte Suprema de Justicia. Vladimir Aguilar no es el presidente, es un magistrado raso. Presidente de la Cámara Civil. Bueno, pero en general no es el presidente de la Corte en general. Pero ¿qué autoridad o qué aura cree tener él o tiene él que se toma esa confianza de ir a pedir fotografías, como dice esta fuente, y de ser el quien emprenda esta causa? ¿Qué protección le da a quién para que él tan oficiosamente haga o promueva esos traslados? Pero invitémoslo lunes, martes, miércoles o jueves. O jueves. Y si quiere venir el viernes, eso es lo ideal. Para el domingo, que venga para el domingo. Vamos a pasar ahora a presentarles una cifra de esta semana. La imagen que usted tiene en pantalla es la de una joven pareja que son padres de 3 niñas. La pareja es francamente de
padres muy jóvenes. Tienen 3 niñas de 4, 3 y 2 años. Una de ellas se encuentra sufriendo de quemaduras, pero las 3 niñas padecen desnutrición crónica. La Oficina del Procurador de Derechos Humanos las rescató en sentido concreto, separándolas de sus padres y trayéndolas a la ciudad de Guatemala para tratar de darles pues una mejor nutrición y darle tratamiento de salud a la niña que se encuentra quemada. Pero haciendo las indagaciones, el Procurador de Derechos Humanos ha descubierto que los padres de estas 2 niñas reciben una paga quincenal de 200 quetzales por las labores que desarrollan en una finca que se llama El Bejucal, en Casillas, Santa Rosa. Ese es el departamento. El Bejucal, Casillas, Santa Rosa. Ese es el sitio donde se encuentra la finca de café. 200 quetzales a la quincena ganaría esta pareja, que por supuesto se encuentra pero muy por debajo de la línea de pobreza extrema en el país. Este me parece que es un caso que refleja exactamente la situación en Guatemala. ¿Recuerda usted cómo discutíamos acá, como hemos invitado también al ministro de Trabajo, al ministro de Economía, a personas como Luis Felipe Linares, exministro de Trabajo, que se oponen? Los primeros 2 defienden un salario mínimo diferenciado para generar empleo en 4 municipios. El señor Linares se opone a ese salario mínimo diferenciado, como por lo menos 2 compañeras mías, y Pedro, que tiene una posición en realidad contraria al salario mínimo. A ver, lo que tenemos aquí, señores, es una evidencia de cuánto se incumple el pago del salario mínimo en el país, cuán irreal es esa cifra de salario mínimo generalizado para el campo en todo el país, y cómo hay gente que vive trabajando realmente, pero en unas condiciones de prácticamente esclavitud, porque ganar 200 quetzales a la quincena, eso es ser esclavo. Y poco hemos hablado de la declaración de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que dice que prefieren 1.200 en la bolsa o nada. Ustedes la escucharon. Yo creo que casos como este vienen a hacernos reflexionar mucho más sobre esa medida, sobre esa propuesta que se propone. ¿Sabes qué? Aunque se aprueben los 1.200 como un salario mínimo diferenciado, nunca se cumple, Juan Luis. Como no se cumple en esa finca donde está ese señor, el salario mínimo actual vigente. Entonces, comprueba una vez más la tesis de Pedro, en que lo regulas, pero no hay un observador que esté constatando que verdaderamente esto se cumple. Yo creo que con ese proyecto piloto en esos 4 municipios sí se vigilaría con más facilidad, y sobre todo en empresas de manufactura liviana, el pago de ese salario. ¿Tú sabes lo que te diría un economista? Un economista te diría, si tú pones el salario mínimo de 1.500, estos 2 saldrían del mercado. Muy bien. Espera, que termine. Saldrían del mercado. ¿Justifica eso una cosa u otra? No, pero es una realidad que se produce. Lo segundo que habría que preguntarse es, yo no sé qué edad tienen estos niños, porque para mí son niños. Lo que yo no sé es qué hacen esos 2 niños trabajando, a lo mejor el que tenían 14. Lo tercero es, si con 400 pesos tienen 3 niños, con 1.500 tendrían 5, tendríamos otros problemas. Es decir, esto no es un problema, lo hemos enfocado desde el punto de vista del salario mínimo. Esto es un problema mucho mayor. Claro, así es. ¿Qué mente tiene ese muchacho? ¿Qué mente de responsabilidad? 25 años. ¿Cuál edad? 25 bueno, años. Pues ya con 25 yo ya era padre. ¿Qué mente de irresponsabilidad tiene un individuo de 25 años que es capaz de, ganando esa cantidad, que podemos hablar, que es una miseria, lo que tú quieras, es capaz de tener 3 hijos y abandonados? ¿Qué educación tiene? Ahí. Pregúntate mejor qué educación tiene. Miren, ¿cuál crees que es su grado pero de es que la responsabilidad no necesariamente va amarrada a la educación. Entonces son cosas distintas. Tú puedes ser muy educado y responsable y puedes dar la otra 2. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué país tenemos en el fondo? Que hay gente de 25 años con 3 hijos que se le mueren. Ahora yo te lo voy a plantear de otra manera. Y necesariamente mi responsabilidad no va atada a la educación. Creo en eso como tú. Pero lo que te quiero decir es, ¿qué perspectiva le da la educación que él tiene? Miren, tan bonito que se oye todo lo que hablamos, pero solo no nos perdamos del caso que estamos hablando, que la propuesta que el ministerio cree. Aquí hay una familia que se estaba muriendo de hambre, y no solo los niños y la señora o el señor también está pasando hambre. ¿Le viste la cara? La tiene chupada. Sí, la señora se le sale la clavícula. Los niños los salvó una quemadura de 3er grado en el pie de la niña a 5 personas que literalmente se estaban muriendo de hambre y no tenían dinero para llevar a los niños al hospital por la quemadura ni por cualquier otra cosa. Dijo, agradezco que se los hayan llevado porque no teníamos cómo llevarlos. Paola, aquí hay 2 hechos.
El Ministerio de Trabajo con su inspección es incapaz de vigilar el pago del salario mínimo, 1. Y 2, si desapareciera el salario mínimo, es que ¿cuántos empleadores estarían dispuestos a esclavizar a gente por 200 quetzales a la quincena? ¿En cuántos puntos del país? No, Pedro, es que esta es una situación pero no está bien planteada. Estoy de acuerdo, pero no está bien planteada. Es decir, partes del principio de que el que contrata esclaviza y no es correcto. Es como si yo parto del principio de que el que sindicaliza impone. No esclaviza, pero paga, digamos, unos salarios de hambre. Vamos a ver, el salario se paga, es que esto es pura economía. Salario, es que es economía, no le demos vuelta. El salario se paga sobre la base del valor que le da el que presta el servicio. Todo lo demás son elucubraciones mentales. Tú trabajas por lo que tú crees que tienes que trabajar. No hay más. Y el mismo trabajo que tú haces y hago yo puede tener valor distinto. Eso suena muy lindo, pero cuando tú tienes millones de competidores con la misma calificación que tú, que es ninguna, disputándose una misma plaza, por supuesto que tu trabajo va a ser tasado por ese maravilloso mercado del que estás hablando y de la economía. Claro, por eso en el mercado te dicen, mire señor, no se lo vendo porque no me da. Claro. Porque hay gente que sabe cuál es el... Voy a ir a morir de hambre a mi casa. No es morir de hambre. Pero te lo voy a decir. Yo creo, como tú, en esa libertad de definir ese salario, pero lo creo únicamente cuando la sociedad y esa masa de trabajadores está completamente capacitada y educada para saber qué acepta y qué rechaza. Lo que nos decía Luis Linares hace un mes, no se puede plantear esa realidad en países como este donde está tan grande la brecha entre la gente capacitada y la que no tiene ninguna capacidad. Pues entonces lo que hay que hacer es que el gobierno nos ponga un salario a nosotros. No, Pedro, eso no hace falta. ¿Dónde pone la línea entonces? ¿Dónde pone la línea? Estás haciendo una comparación que es inválida, porque tú, Paola, Claudia y yo tenemos unas capacitaciones distintas. Estás usando un argumento tan maniqueo como el de aquellas personas que le cuestionaban al alcalde, a la alcaldesa de Mazagua, que le decían, ¿y usted trabajaría por 1.500? Y ella contestaba, señor, pero si yo tengo una maestría, yo he sido juez, yo he sido gerente de una tampoco ha entendido el sistema, y puede haber un físico nuclear en una isla desierta cuyo trabajo no se ha pagado para nada. Es que ese es el punto. Enlazamos educación con salario, y no es correcto. Bill Gates no tiene educación formal. Es decir, la gente... correcto. Y no equiparables. Correcto. Y uno las adquiere. Obviamente con un mercado de oportunidades. El problema es cuántas normas hay ahí que impiden a esa gente que aflore de otra manera. Pero con más normas. Por favor. Pedro, trabajaban por 400. ¿Cuántos años llevamos con el salario mínimo? ¿Cuántos años hemos avanzado? Yo solo voy a decir una cosa. Yo veo este caso y pienso que el salario mínimo diferenciado es una oportunidad. Deberíamos darle una oportunidad y deberíamos ensayar en esos 4 municipios, aunque venga Naciones Unidas y nos diga que estamos haciendo una cosa espantosa. Me parece a mí que nunca debería desaparecer de nuestro país ese salario mínimo generalizado, pero que sí deberíamos procurar ensayar con ese salario mínimo diferenciado para ver si podemos o no generar más empleo gracias a él. Completamente en desacuerdo, y no diré más porque a Paola le toca presentar la revista Contrapoder. El tema central de la revista Contrapoder de esta semana está relacionado con lo que hablábamos hace un momento. Esos reglamentos, ¿cómo vienen a cambiar las reglas del juego para los colegios privados en Guatemala? Tienen que probar mejoras en las pruebas de sus graduandos para poder optar a incrementos de sus cuotas. Ahí está la explicación de por qué tomaron la decisión de modificar reglamentos cuando era imposible modificar una ley que tiene más de 30 años y las implicaciones que tiene para los más de 5.000 colegios privados en Guatemala. Este es un tema que yo particularmente se lo recomiendo. De entrada se le dice que 600 millones del Ministerio de la Defensa no pueden ser fiscalizados, pero le explica claramente cómo le dan la vuelta y el revés a cualquier subterfugio el Ministerio de la Defensa para no dar ninguna explicación de en qué gasta lo que no gasta en salarios, y lo que gasta en salarios cómo lo oculta de manera que es imposible saber si esos 23.000 efectivos que dice que tiene el ejército realmente existen, quiénes son sus proveedores. ¿A quién le compran? No sabemos. Por favor, señores, no vivimos en un estado de guerra y les damos unas prerrogativas a quienes se encuentran en el Ministerio de la Defensa, que cumplen aquel dicho de no me des, ponme donde hay, por favor. La sola imagen de caja chica de 600 millones de una caja chica que se renueva todo el tiempo y se abastece como un barril sin fondo. A la USAC. ¿Por qué no existe? No, escucha, también no existe. estoy de acuerdo. No, escucha, no, que está bien, no estoy comparando, pero me estoy acordando de organismos que no dan. Millones, ¿por qué más que el ejército tiene la USAC?
La USAC tiene más presupuesto que el ejército. Pero y nadie nunca paga catedráticos. Sí, y el ejército paga coronel. Espera, habría que ver. Habría que ver. Sí, es decir, ¿dónde hay...? Es lo que veo yo. Bonito Pedro, yo estoy de cuando acuerdo en la sacamos a discusión el tema del ejército, Pedro saca el de la USAC. Yo estoy de acuerdo con que también hay que sacar los dos, se ha sacado este y fiscalice a la fiscalización del ejército. Pero es que el ejército, la USAC tiene más presupuesto que el ejército y nadie nunca, ni un diputado. No tiene más presupuesto. Sí, 1.700 tiene más. Por desidia, con el ejército es imposible porque te dicen que es seguridad nacional y es mentira. Ok, La seguridad vámonos nacional al otro lado a ver qué nos dicen a quién le compras botas o a quién le Probemos compras hacerlo en el uniformes. otro lado. Pero miren, pero yo sigo viendo como un error que pongamos como antagonistas a la universidad con el ejército. No es antagonismo. Son simplemente instituciones nacionales. Esas instituciones tienen que ser objeto de transparencia. Y aunque hoy vengamos a decir que es que como la universidad no lo hace, también el ejército... No, señores, el ejército no tiene ninguna razón para gozar de esa prerrogativa. No debería gozarla. Y deberíamos hacer revisión de si se enriquecen o no se enriquecen. La única diferencia... Rectores está bien. Correcto. También coroneles y generales. Y hacer la diferencia que el ejército ha tenido históricamente esa protección y aún la mantiene, contrariamente a la USAC. Y es del ejército, lo menciona la nota, donde hubo el gran saqueo durante la administración de Alfonso Portillo de casi 500 millones de quetzales. Es que son las dos instituciones, por eso las saco, son las dos únicas instituciones protegidas por ley. Una el secreto y otra el campus. No existe ninguna otra institución en este país protegida. Yo estoy de acuerdo por que se le cuenten las costillas. No en contraposición. Yo estoy de acuerdo con que se le cuenten las costillas a todo aquel que recibe fondos públicos. Correcto. Y ahora vamos rápidamente a despedir este programa porque ha llegado a su final y lo dejamos en compañía de la viñeta de la semana. Que tenga usted un feliz descanso y que arranque mañana con mucha más fuerza que la que arrancó el lunes pasado.